Dios crea la materia, que es de otro orden. De modo que, si yo quiero distinguir las dos ideas de materia y espíritu, tengo que decir que lo propio de la materia es actividad dentro de un flujo temporal y una actividad que no incluye conocimiento y voluntad libre. Y si quiero definir qué significa espíritu, diré que es una realidad no sujeta al flujo temporal y capaz de conocer y amar libremente. Entonces, la ciencia y la fe también me dicen: Dios ha hecho una cosa que nadie podía haber sospechado era posible. Una realidad que es al mismo tiempo materia y espíritu. Una realidad donde se dan los dos modos de existir y de actuar que parecen tan dispares y tan irreconciliables. Y esto es el hombre. En el hombre tenemos la actividad de la materia, obviamente, pero tenemos la actividad de pensar y de actuar libremente, que no puede atribuirse al modo de proceder exclusivamente propio de la materia. Por eso tenemos que aceptar que en el ser humano hay dos niveles de actividad que exigen dos causas distintas, dos fuentes distintas. Yo puedo explicar la actividad biológica en el animal y en el hombre como animal racional. La actividad biológica se debe a la actividad de la materia, pero la actividad de pensar y de actuar libremente no puede atribuirse a la materia. Y para que esto quede más claro, les diré que la física moderna define a la materia por el método propio de toda ciencia experimental. Sabemos lo que las cosas son por lo que hacen. No tenemos una intuición de esencias. Sabemos lo que algo es por lo que hace, y nada más. Y esta es la metodología científica. Todas las definiciones de ciencia son definiciones operativas. Si yo pregunto qué es un electrón, me dirán: es algo que manifiesta tener tanta masa, porque atrae con esta fuerza determinada, que manifiesta tener tanta carga eléctrica, porque tiene estas repulsiones y atracciones con una fuerza determinada, y tiene otras propiedades más que no entro en detalles, de spin y otras cosas, que se pueden medir. Eso es lo que define a la materia, lo que hace. Y lo que toda la física me dice es que solo hacen falta 4 fuerzas para explicar todo cuanto ocurre en el universo observable. 2 de largo alcance, la gravitatoria y la electromagnética; 2 de corto alcance, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y todo y cuanto es afectado o afecta algo por alguna de esas fuerzas es materia. Y una vez que llegamos a esta definición de materia, y lo digo con énfasis sobre ello porque hay veces que la gente me dice: es que nadie sabe lo que es la materia. Yo, mire, se sabe por una definición operativa. No lo sabemos por su esencia, pero podemos decir: materia es todo y solo cuanto actúa por alguna de estas fuerzas o es afectada por alguna de estas fuerzas. Y así no hay lugar a duda. Y eso implica partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Todo eso es materia. Espacio y tiempo son solamente atributos de la realidad material. Partículas y energía son lo que directamente o indirectamente nos permite estudiar la estructura y la actividad precisamente de esa materia. Y por eso, si hay una realidad que no puede atribuirse a alguna de esas 4 fuerzas o a varias unidas, esa realidad no puede atribuirse a la materia. Y esto es lo que ocurre con el pensamiento abstracto y con la voluntad libre.
Ninguna de estas 4 fuerzas explica que a mí me interese saber cómo se resuelve una ecuación matemática. Ninguna de estas 4 fuerzas explica el que se escriba una poesía. Y ningún pensamiento puede describirse en términos de masa o carga eléctrica o ninguna otra propiedad de la materia. Por lo tanto, no es materia. Y si el pensamiento no es materia, tiene uno que admitir que hay una fuente distinta de la materia que da origen a esta realidad innegable que es el pensamiento y que es también la actividad de la voluntad libre. De modo que ya llegamos a una básica descripción de lo que es el hombre. Es una realidad compuesta de materia y espíritu. Por ser parte del mundo material, tiene en común actividades de todo tipo con las otras realidades del mundo material. Por ser al mismo tiempo espíritu, sobrepasa la actividad de la materia y se une, en cierto modo, al nivel de actividad propio de Dios y de los ángeles. Por eso en el Génesis se dice ya que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Naturalmente eso no quiere decir que Dios tenga 2 brazos y que tenga un aspecto parecido a nosotros, no. La imagen y semejanza humana con respecto a Dios es en la actividad espiritual de conocer y de actuar libremente. Y conste que este conocer es el conocer abstracto. Usamos la palabra inteligencia muchas veces de una forma equívoca, porque decimos de un perro que es muy inteligente, porque le hace uno aprender a llevarle el periódico, las zapatillas o cosas de esas y lo aprende muy pronto. La inteligencia no es un modo de actuar, es un modo de conocer. Y es el modo de conocer incluso de lo abstracto que no tiene representación ni nada que ver con ningún dato de los sentidos. Cuando yo pienso en una integral de la matemática, no tiene nada que ver con ningún dato sensorial. Cuando yo pienso en el sentido del deber, no tiene nada que ver con ningún dato sensorial. De modo que en el hombre hay que aceptar esos 2 niveles, de actividad material y actividad espiritual. Y el hombre no es ser humano, sino con ambos componentes. Y esto contra todo intento de reducir las cosas a una única fuente. Ni es correcto el materialismo, ni es correcto el idealismo. El materialismo quiere reducir toda la actividad humana y de todo lo cuanto existe a actividad material. Eso no vale porque no puede explicar nada de lo que hemos visto es propio de la actividad intelectual abstracta. Y el idealismo niega la realidad material queriendo reducirla a pura ilusión. No, ambas cosas son absurdas y van en contra de la experiencia más elemental de cada uno de nosotros. De modo que hay que admitir que el ser humano es cuerpo y espíritu. Bien, una vez que tenemos esto